Televidentes del tercer canal de Colombia, bienvenidos a este nuevo reporte desde París. En tiempos de financiación electoral, las mafias se mueven. Dineros del narcotráfico, dineros de lavado de activos, de mafias, buscan llegar al poder y perpetuarse. Muchos tigres están en campaña. Por ese motivo, vamos a hablar hoy de una investigación que he publicado esta semana en el portal Pluralidad Z. Pero quiero contarles antes de esto que me acompaña en esta entrevista un invitado especial. Se trata de Hener Usuga, quien es un candidato al Congreso de la República por colombianos en el exterior, también activista. Dejó el país justamente por una persecución, por amenazas, porque en Colombia también, hay que decirlo, Hener Usuga hizo política, una política progresista, una política humana. Explica que hoy hijos de paramilitares, hermanos, como el caso de Los Quebradas, el hermano de Macaco, o como en el caso de Boyacá, el hermano de Carlos Amaya, al final todos son mafias. ¿Cómo se explica que la justicia permita que familiares de sangre de primera línea sigan en el poder cuando han sido condenados por delitos tan graves o están siendo investigados por delitos muy graves en Colombia? Bueno, yo no digo que el hermano de Macaco y alcalde de Dos Quebradas sea un delincuente, porque pues, no tengo pruebas para decir que el señor es un delincuente. Lo único que sé es que es el hermano de Macaco, que es el hermano de la persona que lideró todo el bloque Central Bolívar, no solo en Risaralda, sino todo el país. Es que Macaco era el máximo comandante del bloque Central Bolívar en todo Colombia. Claro, pero Y es que acá no tuvo... estamos diciendo que es delincuente John Amaya, que es delincuente Ciro Alejandro Ramírez, hijo de Ciro Ramírez, senador, ni que sea delincuente el alcalde de Dos Quebradas. Pero pues, a ver, es que son los hermanos, ¿no? Bueno, el hermano de Álvaro Uribe sí sabemos que es delincuente, ¿no? Porque fue condenado. Ahora, lo dejo continuar, pero hay un contexto que eso no puede ser una casualidad. Se Sin repite. embargo, frente al tema del bloque Central Bolívar, como le digo, es un bloque que con el Frente Héroes y Mártires de Guática instaló la política del miedo en toda la región de Risaralda, incluso del norte del valle. Su base principal la instalaron en la vereda La Esperanza, el municipio de Santo Risaralda. Llevaban muchísimas personas de toda la región para ser asesinadas y enterradas en ese sitio. Frente a eso no se ha avanzado. Y cuando uno ve que gente de su familia pues ahora gobiernan, ahora lideran, pues uno se pone preguntas, uno se hace preguntas y uno dice, ¿qué pasa acá no solamente en el interés de una familia de mantener el poder, sino también qué pasa en el interés popular de permitir que determinada familia pues se mantenga, digamos, en el poder? Ahora, cuando hubo la elección para la alcaldía de Dos Quebradas, pues también había, o estaba el hermano de Macaco, ¿sí? O había otras candidaturas que decían que eran de la banda de la Cordillera, que no es una banda sino un cartel, porque pese a que fue fundada por Macaco, pues generó luego una rivalidad y le quitaron el poder a Macaco, otras ¿De dónde personas. cree usted que Entonces, salen esos recursos para esas campañas? pues yo preferiría no creer, pero pues siempre está la duda de si es que todas estas campañas están siendo alimentadas con producto del narcotráfico, el traqueteo y la corrupción. O sea, eso tiene que avanzar. Además, en Colombia las investigaciones forenses tienen que avanzar. Además, en Risaralda, sobre todo, hay otro fenómeno que es el fenómeno del gota a gota. De eso habló mucho Gustavo Petro antes de ser presidente. Hasta hoy eso no se ha atacado mucho. Pero en Risaralda hay una mafia del gota a gota que incluso llegó a ser de carácter o llega a ser de carácter internacional, porque fueron los que llevaron el gota a gota desde Colombia hasta Ecuador, hasta Perú, a Bolivia, a Chile, a Argentina y a México. Sí, o sea, España o está sea, ahorita en furor. es una cosa tremenda, y Muy conozco nacional. muchas personas de esa región que fueron contratados para ser cobradores o que siguen siendo contratados para ser cobradores en otros países, y que los verdaderos dueños de esas mafias del gota a gota, que ahora es una vaina internacional, pues están en Pereira. Entonces, yo creo que hay muchísimo que investigar, hay muchísimo que decir, hay mucho miedo también, porque yo he sido amenazado muchísimas veces, muchísimas veces. Nosotros hicimos unas investigaciones muy fuertes
sobre el tema de alias Calzones, frente al tema de la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro fuera asesinado allá en Pereira en la anterior campaña presidencial, ¿sí? O sea, nosotros hemos logrado avanzar mucho. Yo creo que una de las personas que más ha escrito sobre ese tema he sido yo, y lo seguiremos haciendo porque pues, el departamento de Risaralda, al igual que otras regiones en el país, pues necesitan la verdad, necesitamos saber la verdad. A mí lo que me aterra es que en la JEP no se priorizó el departamento de Risaralda. Yo le pregunté a una magistrada acá en París cuando vino, le pregunté sobre el tema de Risaralda y me dijo, no, es que lastimosamente los casos que han avanzado en las regiones que se priorizaron, y el departamento de Risaralda, a pesar de que hubo un fenómeno paramilitar muy grande, muy grave, pues no se priorizó dentro de las investigaciones de la JEP. Me parece que eso es gravísimo. Yo mismo le pedí a la JEP ser escuchado y la JEP me respondieron que estaban en los casos de violación de derechos y violencia y más sobre el tema de la guerrilla, pero que sobre el tema paramilitar y sobre el tema de Risaralda específicamente no nos iban a escuchar. Entonces es muy grave cuando pasan cosas así y cuando ni siquiera las víctimas son escuchadas por la justicia, y por una justicia que además fue creada para eso. Y yo agradezco mucho a la JEP porque se ha logrado esclarecer muchas cosas y ha avanzado en muchas cosas, pero en realidad no ha sido un esclarecimiento total del fenómeno paramilitar y violento en todo el país. Usted sabe, Jenner, eh, pero antes de ir a eso, usted me dice algo que me genera a mí una duda. Le quiero preguntar, usted, ¿qué denunció referente al intento de asesinato de alias Calzones al presidente Petro? ¿En qué consistió eso? Bueno, no, eso consistió en que nosotros tuvimos la información de una fuente de las muchas que tenemos, y indagando y tratando de validar si era cierto o no esa información, pues encontramos que efectivamente se preparaba un atentado contra el presidente Gustavo Petro en la posible visita que iba a hacer a Pereira. Eso lo informamos directamente al Servicio de Seguridad del presidente de la campaña en esa época. Ellos corroboraron que ya tenían algún tipo de información, y con la información nuestra corroboraron que era cierto, y ellos envían todo esto al espectador, y el espectador es quien hace la primera publicación. Pero Y una luego hacemos pregunta, nosotros las demás. ¿qué tiene que ver ahí el señor Calzones? Que al presidente Petro lo han querido matar muchas personas muchas veces, pero ¿qué tiene que ver en este caso puntual el señor Calzones? Bueno, lo que apuntan las investigaciones es a que él era la persona que estaba queriendo organizar el atentado, y eso, pues, eso fue público, eso no lo digo yo, eso es una investigación pública, y luego eso se corrobora también en la fiscalía, cuando efectivamente se encuentran en la fiscalía los documentos que dicen que alias Calzones era parte del organigrama de la cordillera en Risaralda, cosa que siempre negaron, pero que incluso en la misma Fiscalía de Barbosa pues logramos obtener el documento del organigrama que ya tenía la Fiscalía de Barbosa frente al tema de la cordillera en Risaralda. Jenner, eso que usted está diciendo es muy delicado. Estamos hablando de Calzones, el que fue alcalde de Yopal. No, para nada, no, absolutamente para nada. Este es otro señor este es otra persona de Risaralda. Que también le dicen Calzones. Que también le dicen Calzones, amiguísimo de Álvaro Uribe. Sí, entiendo. Bueno, muy delicado el tema. Todo lo que está pasando es bastante delicado. A nivel electoral, usted como congresista de Colombia, ¿qué haría para que los hermanos de personas juzgadas que han cometido delitos en Colombia graves por paramilitarismo, por corrupción, por narcotráfico, no puedan llegar al poder? ¿No puede haber un proyecto de ley que prohíba eso, que afecte, que blinde de alguna forma, para que en cuerpo ajeno estas personas, aún desde una cárcel, puedan seguir con la influencia y con la curul o con el poder en una alcaldía, en el Congreso, lo que sea? Es imposible. Bueno, yo creo que ese es un debate muy profundo, y frente a eso se pudiera presentar una ley. El problema es que en materia de derechos políticos pues no existen los delitos de sangre, ¿sí? Entonces no se le pueden negar derechos políticos a un ciudadano o una ciudadana porque su hermano, su papá, su primo fue tal, excepto que existen investigaciones que vinculan directamente.
no, porque los derechos políticos son para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces Sí, no pero existe no existe hasta hoy, no existe el delito de sangre. Tendría que existir primero el delito de sangre, que hay unos países donde existe, por sí, ejemplo, claro, en claro. China y demás existen los O sea, es delitos que, de sangre. exacto, por eso digo, es que ¿quién lo Mm. dice? O sea, ¿es palabra, es un mandamiento de la Biblia o realmente se puede plantear que haya un cambio de esa estructura, viendo que en No, el Estado el colombiano es cambio de la mucha estructura se gente, puede, el son cambio de la muchos. estructura se puede hacer. O sea, lo que digo es que en el contexto que hoy tenemos hay que cambiar es la estructura completa. Ahora, todo eso podría ser parte plenamente de una reforma a la justicia. O sea, en una reforma a la justicia podríamos incluir Bueno, todo pero eso. si no se lograra la reforma porque el Congreso la hunde como hundió todas las reformas del gobierno del presidente Petro, por lo menos se podría una ley de estas. Es que tenemos cualquier cantidad de casos, Géner, en Colombia, de que la esposa, el hermano y el hijo del señor paramilitar, del señor mafioso, del señor narcotraficante, del señor asesino, termina en el Congreso, termina en la alcaldía, termina en la gobernación y no pasa nada. Eso es como una burla a la justicia. No hay Es, posibilidad. es, Usted no le, es, es- digamos que usted como candidato al Congreso, si fuera congresista, no podría asumir en esta entrevista un compromiso con la opinión pública nacional e internacional de hacer un proyecto de ley para que eso no pase más. yo voy a ser muy sincero contigo, Daniel. Yo no quiero ser populista. Yo no quiero ser populista y generarle a la opinión pública la ilusión de que algo va a ocurrir que de pronto no pueda ocurrir. El compromiso es investigar, generar el debate y que la investigación nos arroje qué tanta posibilidad existe de que pueda pasar o no, de que se pueda hacer, porque yo puedo presentar un proyecto de ley y asumir un compromiso aquí contigo, pero yo sé que ni siquiera va a pasar al primer debate de comisión porque inmediatamente lo van a hundir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay un argumento principal y es que en Colombia el delito de sangre no existe primero y segundo que al no existir, pues todos los ciudadanos que pudieran estar impedidos para aspirar porque una ley de este tipo se lo impide, pues van a hacer una reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar sus derechos políticos, ¿cierto? Entonces lo que habría que mirar es profundamente si, hasta dónde se puede avanzar en eso y si en Colombia más bien pudiéramos decir que existen los derechos de los delitos de sangre y que es una persona que fue un jefe paramilitar, como en este caso que estamos hablando, es que se le impida por lo menos su esposa o su esposo o sus hermanos o sus papás acceder a un cargo de elección popular, acceder a contratación o a un cargo de libre nombramiento y remoción de manera instantánea, ¿sí? Eh, Jenner, esa sería la primera investigación que habría que hacer. ¿qué está pasando con el progresismo, con la izquierda, bueno, ahora sale Roy Barreras a decir que él no es de izquierda, que él es liberal? Bueno, entonces hablemos también de los liberales, de Roy. ¿Qué está pasando con los sectores que han acompañado la transformación social de Colombia? ¿Por qué hay tanta división y por qué hay tanta rivalidad hoy entre el Pacto Histórico y el Frente Amplio? Hay tanto sectarismo en los colombianos en el exterior y no hay unidad. ¿Cómo interpreta usted eso y qué mensaje daría usted frente a esta situación? Bueno, yo creo que eso tiene muchas respuestas, pero una primera respuesta es que no hemos sabido leer a Gustavo Petro, no hemos interpretado al presidente Gustavo Petro. Creo que todo parte de ahí. Todo parte de decir somos de izquierda, somos progresistas, pero ni siquiera la persona más progresista que hoy tenemos, que es Gustavo Petro, con sus errores y todo, ¿sí? Él es más progresista, ni siquiera somos capaces de interpretarlo, no somos capaces de leerlo, no somos capaces de avanzar en base a la dirección política que él ha mostrado. El Frente Amplio, por ejemplo, se crea porque fue una propuesta de Gustavo Petro. Pero ¿qué le diría usted, por ejemplo, a muchos del pacto histórico que rechazan el Frente Amplio y que no quieren apoyar a nadie del Frente Amplio? Pues hoy es difícil decirles algo a los sectarios, pero antes nosotros hicimos muchísimos llamados a la unidad, hicimos muchísimos llamados a que pensáramos realmente en el bienestar de los colombianos y las colombianas en el exterior, que diéramos el debate abierto y a esos debates nos llegaron.
Entonces es muy difícil poder avanzar en una teoría únicamente de apuntarle al otro, ¿no? Yo creo que lo mejor que se puede hacer siempre en el progresismo, primero, es aceptar que el progresismo son ideas diferentes de todas las personas. Es que no pensamos igual y es que podemos generar autocrítica. El progresismo o la izquierda no es agachar la cabeza y esconderse debajo de los pronunciamientos de fulano de tal. No, es precisamente poder pronunciarse, poder hablar, poder ser escuchado, poder discutir y poder llegar a unos acuerdos bajo esas discusiones. Entonces, cuando se le huye a esa discusión, ahí es donde es imposible seguir. Nosotros invitamos al Pacto Histórico a nivel internacional, creo que en unas 6, 7 ocasiones a conversar. Incluso en algún momento, Beto Coral y yo estuvimos dispuestos a bajarnos de nuestras aspiraciones para que pudiera haber una unidad total, pero eso no pasó. Finalmente se dio una reunión de más de 20 horas, el último día antes de las inscripciones, cuando ya realmente no había nada que hacer. Entonces yo creo que ahora lo que nosotros estamos haciendo como Frente Amplio a nivel internacional es decirles, nosotros somos de izquierda, en mi caso, somos progresistas, ¿sí? Queremos avanzar, estamos mostrando propuestas, porque los ataques primero fueron, es que no tienen aval, mostramos un aval de izquierda, en mi caso, y luego no tienen propuestas, mostramos las propuestas, y entonces ahora el ataque es que no tienen títulos, es que son gente que no tienen educación política, no van al debate. Fuimos al debate esta semana, ganamos el debate y la cosa sigue. Entonces yo creo que lo que hay es un ánimo de que algunas personas se mantengan, digamos, en las posiciones que ya tienen, y de no hacer una abertura realmente para poder encontrar nuevos liderazgos. Yo creo que la izquierda y el progresismo deben abrir las puertas a encontrar nuevos liderazgos, porque eso finalmente es lo que va a hacer que podamos ir cambiando. Sí, bueno, no sé hasta dónde. Acá hemos denunciado muchas irregularidades, incluso del actual representante de colombianos en el exterior, que fue muy ausente en 4 años para todo lo que está pasando. Hoy no se sabe cuántos colombianos están detenidos realmente por el ICE en Estados Unidos, y la congresista de colombianos en el exterior no ha tocado ese tema, ni siquiera lo ha mencionado en el Congreso de la República ni ante los medios de comunicación. Es decir, esa curul es para defender los intereses de colombianos en el exterior. Hay colombianos, hablamos de que en este momento hay más de 26.000 colombianos en Estados Unidos con orden de expulsión, pero hay muchísimos detenidos a quienes se les están violentando todos sus derechos, y no hay conocimiento, tampoco tenemos conocimiento cuántos hayan sido mandados a la cárcel de El Salvador de Nayib Bukele. Nadie toca este tema, pero que los hay, y la pregunta es, mientras tanto, ¿dónde está la actual congresista de colombianos en el exterior? Haciendo clientelismo, buscando contratos en consulados, como lo denunciamos en el caso de Chile, de Bolivia. Y desde acá, desde el Tercer Canal de Colombia, le hacemos un llamado. No es calumnia, no es injuria, simplemente es un llamado como un ciudadano que además de ser periodista, es ciudadano que vive en Francia, en el exterior, para que no abandone a todos los colombianos que hoy están siendo torturados en cárceles de Estados Unidos. Y no se olvide que ella no solo es candidata, es congresista todavía y debe cumplir unas funciones constitucionales. Herner, gracias por esta entrevista, y quedan muchos mensajes. Conocimos un poco más de su historia, también dimos contexto a una investigación que se publicó esta semana de financiación irregular de campañas en Colombia, que no compromete solo a el caso de Boyacá, sino que es el mismo modelo que se está aplicando en muchos escenarios. Le agradecemos mucho por acompañarnos. ¿Y cuál sería el último mensaje que usted le daría hoy a un país que parece que se pierde en la polarización, pero que tampoco tiene una propuesta para avanzar frente a las innumerables necesidades urgentes que viven los ciudadanos? Bueno, mi mensaje, más incluso que para los ciudadanos hoy, que estamos en campaña, es para quienes están aspirando, para quienes quieren llegar al nuevo Congreso de la República, a que prioricemos la organización política y social del pueblo.
O sea, a mí me parece que no podemos volver a perder una oportunidad histórica como esta de hacer la organización política y social. Y aquí tengo una crítica frente a los congresistas amigos nuestros del pacto que fueron elegidos en 2022, y es que ellos perdieron esa oportunidad. No quisieron hacer la organización política y social. Se fueron única y exclusivamente tras las plazas que puede llenar Gustavo Petro. Lo que indica que lo que hay es un petrismo, gente que cuando Petro convoca acuden, pero que luego cuando un solo partido convoca de izquierda progresista, la gente no llega porque la gente cree en Petro, y si Petro hoy dice Cepeda, antes será Cepeda, pero si mañana dice Juan, va a ser Juan, ¿sí? Nosotros tenemos que organizar el pueblo política y socialmente para que el pueblo pueda comenzar a tomar sus decisiones, a elegir el mismo pueblo a sus candidatos, a saber el pueblo qué es lo que quiere, a pedir y a solicitar lo que necesita, y yo creo que esa es la verdadera revolución, enseñarle al pueblo cómo hacerlo. Gracias, Jenner, y gracias a todos ustedes, telespectadores, por estar conectados con el tercer canal de Colombia, Periodismo de Verdad. Sus denuncias las recibimos en danielperiodistainternacional@gmail.com. Hoy con un invitado en París, con Jenner Úsuga, candidato de colombianos en el exterior. Seguimos conectados y les invitamos a replicar esta investigación y esta entrevista para que el periodismo independiente despierte conciencias. Gracias. Gracias. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?